BPS cubre al 90% de la población. Y no solamente es jubilaciones y pensiones. El BPS paga asignaciones familiares, paga seguros de enfermedad, seguros de paro, otorga una cantidad de ayudas técnicas para la rehabilitación de los trabajadores cuando adquieren una discapacidad parcial. El BPS está mucho más presente en la vida de cada uno de nosotros de lo que cada uno piensa. Bueno, en estos días cuando escucho críticas al BPS, siento un profundo dolor por el desconocimiento del rol que jugó en la pandemia el BPS. En pocos meses, el año pasado, en muy pocos meses, había 500.000 personas cobrando subsidios del Banco de Previsión Social. Subsidios por enfermedad, subsidios por desempleo. Personas que fueron asistidas por la Seguridad Social y los funcionarios del BPS en medio de la pandemia hicieron un esfuerzo enorme para atender justamente a las personas que estaban pasando por una difícil situación, a personas que estaban realmente necesitando de la seguridad social. Y es muy justo que se critique al BPS porque durante la pandemia el BPS hizo la diferencia. Y porque si no hubiese estado el BPS, hoy la crisis social y económica hubiese sido mucho más profunda. El BPS fue el gran amortiguador de la crisis social y económica. Hoy, si no estuviera el Banco de Previsión Social en medio de toda esta pandemia y ahora que ya está, podríamos decir, casi controlada la pandemia, pero tenemos las consecuencias de toda esa situación, tenemos que decir que aún hoy el BPS está llamado a jugar un papel fundamental. Ese es el rol de la seguridad social. El rol de la seguridad social es proteger a los que más necesitan. Y en esta pandemia, repito, el BPS hizo la diferencia. La gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, sabe bien que nosotros no aparecemos cada 5 años, que nosotros estamos trabajando en forma permanente, que nuestra responsabilidad en este lugar es casi full time. Y nuestro equipo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, está recorriendo el país, recorriendo los lugares de trabajo, escuchando a la gente, haciendo una política de cercanía con la gente para escuchar sus necesidades, sus reclamos, sus preocupaciones. Y cada necesidad la transformamos en una solución. Cada reclamo tratamos de transformarlo en una propuesta. Bueno, en primer lugar creo que nosotros tenemos una propuesta. En estas horas estamos difundiendo, estamos de alguna forma distribuyendo un material donde le pusimos como consigna a ese material las 11 propuestas de la lista 11. Y nosotros tenemos que rescatar 2. Una que tiene que ver con las asignaciones familiares. Nosotros tenemos en este momento 2 leyes de asignaciones familiares que están vigentes. Una es la vieja ley de asignaciones familiares que otorga esta prestación a los niños de las personas que trabajan y esa prestación se paga cada 2 meses y es muy pequeña. Pero además, si ese hogar tiene un ingreso mayor a 10 bases de prestaciones, esos niños no cobran la asignación familiar. Y tenemos otra ley, que es la ley del plan de equidad, donde tenemos la mayor parte de los niños, las 2/3 partes, digamos, de los que cobran asignación familiar son del plan de equidad y la cobran todos los meses y por un monto significativamente mayor a la otra vieja ley de asignaciones familiares. Nosotros sobre esto estamos planteando, primero, que se uniformice y haya una sola prestación para todos los niños.
Y la segunda cosa que estamos planteando, el segundo aspecto que estamos planteando, tiene que ver con universalizar la asignación familiar. Es decir, aumentar por lo menos los topes que hoy existen para que más niños, niñas y adolescentes reciban la asignación familiar, porque nosotros entendemos que esta prestación es un derecho del niño y que no debe estar condicionada a la situación laboral o a los ingresos que tiene el núcleo familiar. Y bueno, y en ese sentido, para esto se necesita una ley. O sea, no se puede cambiar con una resolución del directorio, pero la lista 11 está haciendo esta propuesta para impulsar, para empujar, digamos, de que esto se concrete, porque sería un avance importante. Y la otra propuesta, que no es contradictoria con esta, y que a veces sí se pone como una cosa o la otra, nosotros estamos planteando que hay que continuar con la política de ajustes diferenciales para las jubilaciones más bajas. Es imposible que una persona pueda vivir con 14.800 pesos de jubilación mínima. Entonces hay que ir gradualmente haciendo los mayores esfuerzos para que las jubilaciones mínimas mejoren, es decir, que los jubilados que cobran la jubilación mínima tengan mayor poder adquisitivo. No compartimos el funcionamiento que la comisión de expertos se dio en estos últimos meses. La seguridad social se tiene que reformar con diálogo. No puede reformarse la seguridad social si no hay un diálogo social, porque cualquier reforma va a impactar directamente en la gente. Entonces, recién hablábamos de la importancia que tiene la seguridad social. No se puede hacer una reforma en la seguridad social de espalda a la gente. Tiene que ser con diálogo social, porque además el diálogo ayuda mucho a reunir amplios consensos sociales y políticos que facilitan la discusión parlamentaria. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la forma que se dieron los expertos que representan al oficialismo para elaborar este documento que en estas horas se está aprobando. Por otro lado, queremos decir que en este documento de recomendaciones no hay una sola medida que, digamos, esté dirigida a las altas jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegio. Nosotros planteamos durante todos estos meses de que era muy importante crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Los cambios en el mundo del trabajo nos están diciendo que el esquema que conocíamos, o sea, la matriz de financiamiento que existía en el siglo pasado, se ha agotado, porque hoy tenemos menos cotizantes a la seguridad social como consecuencia de la introducción de nueva tecnología, de máquinas, de robots, de una organización del trabajo muy distinta a la que conocíamos hace pocos años. Entonces, esa nueva realidad, esos nuevos desafíos, no se pueden atender con viejas recetas. No podemos darle respuesta a estas nuevas realidades con viejos esquemas. Tenemos que pensar con audacia, con creatividad, tenemos que pensar en nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Lamentablemente, la comisión de expertos no incluyó ninguna medida que apuntara a crear esas nuevas fuentes de financiamiento. A los sectores de alta capacidad contributiva no se le pide ningún esfuerzo. Y así no se puede construir un pacto social. A los trabajadores se les está planteando de que tienen que ir hacia un régimen de edad de retiro, o sea, un requerimiento
fundamental para poder tener causal jubilatoria, que es la edad de retiro, se propone extenderla a los 65 años. Hoy hay muchos trabajadores que les cuesta horrible, un montón le cuesta llegar a los 60 años. O sea, hoy tenemos trabajadores que casi no llegan a los 60 años a jubilarse por una jubilación común y algunos logran jubilarse por discapacidad, por tener alguna dolencia, demostrar que tiene alguna dolencia y se jubilan antes de los 60 años. Otros se jubilan, a duras penas se jubilan a los 60 años. Es imposible que esos trabajadores se vayan a jubilar a los 65. Por eso nosotros hemos planteado que aumentar la edad de retiro no es la solución a los desafíos que hoy tiene la seguridad social.